Muy buenas noches, sean bienvenidos a su Ocio Placer, con ustedes su entrevistador y presentador Andrés Greco Yarse. El día de hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda e incluso algo de preocupación está causando en el mundo. Estamos hablando de ChatGPT. ChatGPT es un bot o un asistente virtual o vaya a decir cualquier otra cosa, una inteligencia artificial creado por OpenAI. Y bueno, está causando revolución. ChatGPT empezó ahora es GPT solamente. Estamos en la versión 4. ¿Qué es lo que podemos ver? Es que esto es la recaudación del conocimiento universal metido en la internet dentro de un periodo de tiempo X. Cuando 31 de diciembre del año 2022 fue el último congelamiento que tuvo esto. Y puedes hacer cualquier consulta y este bot te va a responder siempre y cuando esté dentro de este parámetro de tiempo. Estamos hablando desde tiempos inmemoriales del internet, todo lo que se ha guardado y todo lo que nosotros hemos consultado a esta y aportado también. Y este bot lo que hace es reunir este conjunto universal y darle un sentido. Ahora, hay una programación bien compleja detrás de esto. Los chicos de OpenAI han dado harto tiempo, harto desarrollo y han liberado esto como si fuera algo realmente revolucionario. Claramente es revolucionario. Todo lo que contempla la inteligencia artificial, como vimos en varios tiempos alternos, como por ejemplo lo que estaba haciendo Facebook en algún momento cuando hizo conversar dos bots y después empezaron a saltarse las letras, porque ya hallaron que era totalmente irrelevante usar algunas vocales, algunos espacios, simplemente empezaron a crear su propio sistema de comunicación y crearon un idioma totalmente nuevo. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos con que la inteligencia artificial ahí se empezó a salir un poquito de control. Y es esto lo que está mirando también este amigo Elon Musk, que le pidió, junto con un montón de otras personas que son filántropos y algunos entes del conocimiento tecnológico, digamos, más o menos, no sé, en conjunto, ¿cierto? Mandaron una carta pidiéndole a OpenAI que congelara este desarrollo por al menos 6 meses. Ahora, ¿qué contempla esto? La verdad es que 6 meses para terminar o determinar qué tan peligroso puede ser, en este caso un bot que se está desarrollando de manera exponencial, quizás qué es lo que está mirando Elon. Nadie sabe. La verdad es que creo yo que está mirando un posible desbalance en el mercado. Y claramente sí lo es. Si se fijan bien, hoy en día cada trabajo que está desarrollando gente que se beneficia del mundo digital se está viendo afectado. Gente como los community managers, ¿cierto? Aquellos que se ponen a revisar las redes sociales y te empiezan de alguna forma a tratar de ayudar con esto, digamos, este desarrollo de tu perfil, de mostrarte al mundo, etcétera. Se están viendo reemplazados por ChatGPT y quizás otras inteligencias artificiales que se han ido desarrollando. Y para qué decirlo, también algunas cosas que tienen que ver con estadística, Big Data, lo está manejando bastante bien en ChatGPT. E incluso puede hacer cálculos numéricos, memorias de cálculo de ingeniería. Yo te lo puedo decir porque en algún momento lo probé con algún amigo que en este momento, en algún episodio anterior, Carlos Alvarado, ¿cierto? Lo estuvimos viendo y él se compró una licencia para poder empezar a usar ChatGPT. Yo trabajo en un área de ingeniería donde se usa bastante data y la verdad es que es probable que en algún momento quiera ser de alguna forma partícipe de esto. Y empezar a medir KPI y empezar a mostrar secuencias lógicas de programación de obras, ¿cierto? No es programación informática, sino hablo de cartas GAN, hablo de programas que vienen con recursos, horas hombre, recursos de horas máquina, cadena de valor, etcétera. Un millón de otros conceptos que están relacionados para ver qué tan certero es nuestro programa y cómo es el desarrollo y los rendimientos reales de las personas. Se pueden ver, digamos, imbuidos en este sistema llamado chat o sea, no chat, sino hablamos de inteligencia artificial. Y abordado de una forma, digamos, quizá con un parámetro y una lógica del punto de vista de un programador de obra, ¿cierto?
y después ver parámetros de riesgo y así también empezar a identificar por dónde tenemos la secuencia más lógica y quizás de alguna forma también si le empezamos a meter un poquito más de pelos a la sopa nos podemos encontrar con que ellos mismos nos pueden dar alguna solución desde el punto de vista de la ingeniería basado en datos que le podemos ir aportando, como por ejemplo el tipo suelo, la resistividad de, no sé, en el caso de las mallas de tierra, ¿cierto? La resistividad del suelo y qué tipo de malla corresponde, si nosotros le aportamos también la ingeniería de fundaciones, equipos que van sobre ella, etcétera, podemos desarrollar quizá a través de ChatGPT un cálculo de mallas de tierra y también estructurales y también de cargas, digamos, desde el punto de vista de las normas sísmicas, ¿cierto? Y te vas dando cuenta que casi todo lo puede hacer un bot. Entonces, ¿en qué queda esto? ¿Qué tan bueno es esto? La verdad es que sea bueno, a mí me queda la duda, porque estaríamos empezando a reemplazar personas que ponen su experiencia, su trabajo de por medio, y no estamos lejos de empezar a reemplazar a las personas. Quizás no en el punto de vista del trabajo, ¿cierto? Trabajos físicos, por ejemplo. Pero empezamos a reemplazar profesionales con este tipo de cosas y eso desde un punto de vista está dejando de lado a las personas. Por un lado, las grandes industrias se ven beneficiadas porque empiezan a gastar menos, pero la gente empieza a quedar a un lado. Y eso empieza a acrecentar grandes problemas a nivel gubernamental en todas partes del mundo. Personas que se empiezan a quedar sin trabajo y tienen que empezar a buscar otros horizontes en otras cosas. Y que hoy en día quizá lo natural empieza a quedar fuera de plano cuando tienes este tipo de cosas. En un mundo industrial, lo digo. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo nos podemos renovar o cómo podemos hacer que nuestro enfoque sea distinto a este tipo de cosas que cada vez se están tecnologizando más? El reino tecnológico cada día se está volviendo más fuerte y lo natural está quedando de un lado. Y ahí es donde tenemos que hacernos el cuestionamiento moral, ¿cierto? ¿Qué es lo correcto? ¿Realmente queremos que todo sea reemplazado por bots? ¿Queremos que la gente empiece a avanzar en ese tipo de mundo? ¿O qué tipo de trabajos podemos reemplazar hoy en día, ya que la máquina no lo vaya a hacer y que la gente en una población cada vez más exponencial nos estamos dando cuenta que va a necesitar de qué vivir? Y algunos dicen, oye, pero esto se está haciendo en beneficio de la humanidad para que la gente pueda disfrutar más de su tiempo libre. Por favor, sí. Gracias, pero date cuenta bien que la gente tiene que vivir de algo y tiene que hacer algo. No puede ser que todo sea reemplazado por máquinas. La verdad es que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a hacer otras cosas. Claramente es un tema que es muy fuerte. Y la verdad, hoy en día estamos tratando de reemplazarlo todo. ¿Y de verdad queremos hacer eso? ¿De verdad queremos liberarnos de los trabajos que sabemos hacer o de los cuales tenemos experiencia y podemos aportar mucho? ¿La máquina realmente me puede reemplazar en todo? Y en realidad eso es una problemática que tratan de resolver obviamente los desarrolladores detrás de este tipo de cosas. Demos cuenta que ChatGPT vino a tratar de resolver algunas problemáticas y está bien, pero no puede ser todo reemplazado por robots o por bots. La verdad, nosotros como seres humanos pensantes debemos también recordar que nuestro cerebro evoluciona a medida que va pasando el tiempo y va encontrando nuevas ideas y mejorando también nuestro estilo de vida en base a eso. Si no hubiese existido ChatGPT. La ChatGPT trata de emular un cerebro humano con una red neuronal gigante y aún así dista mucho de lo que puede hacer el cerebro humano. La verdad es que si no, no habrían seres humanos detrás de él.
Y realmente tenemos que darle un bravo a aquellos que han desarrollado esto, porque sí, efectivamente puede ayudarnos a resolver cosas en un segundo. Pero también tenemos que revisar si esas respuestas tienen algo de lógica y si se acomodan realmente a las condiciones que uno puede ver con sus propios ojos. Recordemos que este bot no tiene ojos. Simula tenerlos, por supuesto, si le das los parámetros también, pero realmente tiene la capacidad de analizar de manera correcta todo. El otro día estuve viendo en compás de esto, ¿cierto?, cómo la inteligencia artificial podía capturar una persona en movimiento y reemplazar esto por trazos como al estilo japonés, como si fuera un anime, una persona bailando, una chica. Y la verdad es que, claro, en el procesamiento de datos, donde buscaba trazos de dónde ir rescatando y ir tratando de emular y copiar lo que tiene ahí frente a él, en la cámara por supuesto, lo hace bastante bien. Tiene un par de cosas que claramente falta un poco más de desarrollo quizás, pero te vas dando cuenta cómo iba cambiando el tipo de zapatilla, o la sombra no era tan correcta. Trataba de emularlo lo bastante bien, o sea, de hecho lo hizo muy bien. Yo diría que en un 85 o 90% era correcto. Y la verdad es que es bastante interesante lo que podemos ver que se puede hacer, ¿cierto? Quizás en el punto de vista de poder minimizar los tiempos, tratar de alguna forma recortar los tiempos y presupuestos para poder generar una animación. Ahora, igual necesita de ver algo que uno le esté pasando, basado en imágenes reales, por ejemplo. Recordemos la tecnología actual que tenemos los CGI, ¿cierto?, que son trazos poligonales que tratan de imitar un estilo de animación. Puede ser japonesa o puede ser lo que usan mucho los Marvel. Actualmente casi todo es por CGI y se ve bastante falso, la verdad. Este tema lo que resuelve desde ese punto de vista es que no se vea falso, que tenga una naturalidad, ¿cierto? Porque está capturando un ser vivo, está capturando algo que se hizo realmente o que se está haciendo realmente, y no así un maniquí que es prácticamente igual arte, porque lo estás haciendo con una animación, alguien está detrás de eso. Y lo otro también es arte, porque alguien lo está actuando. Por eso dicen que podrían el hacer un live action, podría pasar de live action a animación a través de este tipo de programación, que lo ve un bot. ¿Y qué vemos con eso? O sea, claro, estás aminorizando costos. ¿Qué pasa con los animadores que hay detrás de eso? Gente que ha sido especializada, que ha dibujado por años, que tiene la capacidad de crear cosas y llevar desde una novela ligera a una animación, y una animación después a un live action, como normalmente ocurre. Estamos pasando de un lugar, de un umbral donde la gente está reemplazando todo. ¿Y realmente es bueno eso? A lo mejor sí, desde el punto de vista que podemos seguir creando cosas, y después se puede reemplazar con esta inteligencia artificial. Pero realmente, ¿necesitamos de eso? ¿Queremos que todo esto cambie? ¿Es cierto esto de que la gente va a tener más tiempo libre? Sí, claramente va a tener más tiempo libre, pero ¿va a ser remunerado? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué tipo de trabajo vamos a hacer? ¿Vamos a ser reemplazados? ¿En cuánto tiempo? La verdad es que nosotros necesitamos ser un poco más conscientes de lo que se nos viene. Tenemos que buscar alternativas y salir de nuestra zona de confort lo antes posible. No podemos quedarnos con una sola cosa y simplemente ser especialistas en ello, porque en algún momento nos vamos a ver reemplazados. Esto se está viendo mucho en algunas industrias, pero te vas dando cuenta que cada día que iba pasando, el especialista va quedando ahí, en el especialista, y muere con él. Y muchas veces queda ahí, no hay un traspaso de esa información. ¿Y qué lo está reemplazando? Robots. En este caso, los bots. Desde el punto de vista digital, sí. ¿Y qué más viene después de eso? ¿Qué más queda? No lo sabemos.
ChatGPT vino para quedarse y vino para proporcionar varias soluciones y seguramente va a ayudar a algunos flojos, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Hoy en día hay que revisar todo lo que hace una máquina. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que nosotros escaneábamos y apareció OCR. OCR es un detector de texto, en pocas palabras, ¿cierto? Escaneáis un texto en un escáner y esa foto lo que hace es reconocer texto y lo traspasaba al Word. Y uno tenía que darse el trabajo de leerlo y ver si es que no se había comido una palabra o si no la había cambiado. Yo creo que esto es algo parecido a eso. Quisimos reemplazar el transcribir o el investigar con hacer un escaneo de los libros y pasarlos a un formato digital. Y muchos de ellos, si no los revisabas, podía pasar mal. Y esto es algo similar. Si tú te fijas bien en la recolección de datos que te comentaba, ¿cierto? Donde hablábamos de una chica bailando frente a la cámara y este bot lo que hacía era reconstituir esas imágenes como si fuera una animación. Si bien lo hacía bastante bien, no era fiel al 100%. Y al no ser fiel al 100%, obviamente había que tener un trabajo de edición de por medio. Alguien que tenía que revisar ese tipo de cosas. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos con eso, cierto? El hecho de que tengamos que intervenir nos deja alguna esperanza de poder seguir nosotros adelante con esto. Al seguir especializándonos donde la máquina no puede llegar. Ya que el ser humano, al tener un cuerpo y al tener una mente que es amplia, que puede adaptarse y que además tiene un potencial ilimitado, por decirlo de alguna forma, podemos seguir desarrollando e inventando nuevas cosas. Y es por eso que tenemos que salir del área de confort. Y es por eso que tenemos que seguir mirando hacia adelante y salir de lo que estamos haciendo normalmente, sino que buscar nuevas alternativas. ChatGPT es un buen asistente. Es una inteligencia artificial que aborda muchos campos y los reúne todos juntos en una sola gran matriz, ¿cierto? Que es lo que se logró congelar al 31 de diciembre del 2022. Hasta donde yo sé, al menos. ¿Y qué significa eso? Que tiene un límite. El límite es el ser humano. El mismo ser humano que le pone más conocimientos encima y que semestre a semestre o trimestre a trimestre va añadiendo grandes cantidades de bases de datos y va aumentando este nivel de conocimiento. Ahora, es tan limitado como quien quiere seguir subiendo cosas. Ahora fíjate que nosotros subimos entre cosas interesantes a tonterías. Así que ChatGPT incluso eso mismo lo tiene guardado. Ahora, lo que yo me he preguntado, ¿cómo discrimina qué es bueno y qué es malo? ¿Será que ChatGPT tiene un parámetro de comparación de cosas buenas y malas donde nosotros podemos decir esto es contenido realmente valioso y esto no lo es? Yo no me he puesto a investigar esa parte. Yo simplemente miraba y estas semanas y que me puse a revisar y comentar y indagar sobre el tema, me he dado cuenta que ChatGPT es un asistente, podríamos llamarlo asistente más del ser humano, donde tú le haces consultas y él te responde. ¿A qué queremos abordar? ¿A dónde queremos llegar con esto? ¿Queremos imitar a Cortana de Halo? Que ella te hablaba y te daba comentarios y tenía una mente propia, la cual podía de alguna forma conversar contigo, dialogar y así también opinar con ideas propias. Y será tan así, porque es un asistente, ¿cierto? Cortana era eso en Halo. El que haya visto Halo como serie o el que haya jugado el juego en sus varias versiones y varias secuelas se da cuenta que Cortana es un ente que tiene mente propia. Queremos llegar a eso, queremos ser eso. Tenemos Siri, que ha intentado por años ser un asistente virtual, pero no veo que llegue a pensar. Y no creo tampoco que haya sido el objetivo de Steve Jobs, que este asistente virtual llegase a ser alguien con quien dialogar. Alguien que vio esa película Her,
El tipo se enamora de esto, se ve entendido por parte de esta inteligencia artificial que de alguna forma sí opinaba y sí tenía un diálogo fluido con esta persona. ¿Y qué otras cosas tenemos en adelante? ¿Y cómo podría, por ejemplo, esto conjugarse con el metaverso? ¿Lo estará viendo Mark Zuckerberg también, meterlo dentro de y hacer una suerte de NPC parlante con el que tú puedes dialogar y tener conversaciones realmente extensas y poder tener alguna resolución de algún problema? ¿Podemos hacer algo así? O bien, ¿qué pretendemos hacer? ¿Llegar a una web 4? Hay muchas cosas que se podrían pensar con respecto a este tipo de cosas. Hace mucho tiempo los japoneses han soñado, incluso todo el mundo asiático en sí, han soñado con robots que tienen o tratan de semejarse a los seres humanos, ¿cierto? En su semblante, en su forma de caminar, o tratar de hacer un androide, en pocas palabras. ¿ChatGPT quiere ser eso? ¿O OpenAI quiere llegar a eso? Incluir en un cerebro positrónico como tenía el hombre bicentenario, donde al final él se transforma en un ser vivo que al final, después de 200 años, muere. Isaac Asimov estaba viendo quizás ese tipo de cosas. Estaba mirando hacia el futuro unos cuantos cientos de años o décadas, ¿cierto? Ya que es un autor contemporáneo. Y que en realidad piensa mucho incluso en el espacio, donde si se fijan en esta saga de Foundation, donde había un ente metálico, no sé, un androide en pocas palabras, que tenía incluso una creencia. Era un ente que tenía personalidad propia, tenía creencias y podía opinar, amar. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una visión hacia el futuro. ¿O qué les dice a ustedes? Por ejemplo, viajar en esta burbuja de espacio temporal que es semejante a la de Star Trek, donde viajamos 2.7 veces la velocidad de la luz y llega de un punto a otro en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Y yo no digo que estas cosas sean imposibles, la verdad, todo es posible. Todo es posible. Dios lo describió de esa forma, lo dispuso así, y tenemos que pensar en que esto así va a ser. Va a llegar el momento en que hablemos con las máquinas. Ahora, que tengan alma, que tengan vida, eso es cuestionable, porque la única vida es la que ha creado Dios, y así al menos creo yo, y lo dice la Biblia, y por lo menos no encuentro que exista, al menos hasta ahora, una máquina que tenga la capacidad de representar sus sentimientos y sentirse herido o sentirse alegre o sentirse triste en el momento en que tú hablas con él, y bueno, y ya fue, ¿cierto? ¿Qué les puedo más comentar? O sea, desde mi punto de vista es esto lo que estoy viendo, es lo que está sucediendo, es para donde quiere migrar la gente el día de hoy, el ser humano en sí. ¿Y qué les puedo decir? Es mi apreciación de lo que se viene con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está avanzando hacia donde la ciencia ficción ha mostrado. Y creo que esos son los sueños de los científicos hoy en día. Poder llegar a poder razonar con las máquinas y que estas máquinas vuelvan a hablar contigo y podamos hacer una solución entre ambos. Por ejemplo, como lo que pasa en Star Trek con la saga del Capitán Picard, Star Trek La Nueva Generación, si no me equivoco se llamaba, donde teníamos a Data. Data era un androide que no representaba sus sentimientos, pero sí podía conversar, hablar y dialogar contigo de una forma lógica y entregarte respuestas. Después le pusieron un chip de sentimiento y empezó a ser una persona un poco difícil. Pero eso es parte de tratar de humanizar las máquinas. ¿Llegaremos a eso? ¿Qué piensas tú? Si tienes alguna opinión distinta, me gustaría saberlo. Ahí voy a dejar preguntas en
en las cajas de comentarios de este podcast, y espero poder escucharte o leerte. Este es Andrés Greco Ollarse y estoy ojalá todos los días domingo a la noche para que tú puedas volver a escucharme y podamos seguir con otro tema. Me puedes encontrar en Spotify como Ocio Placer, en Google Podcast, en Apple Podcast, a Radio Republic e iVoox. Y pueden también encontrarme en las redes sociales, también en Instagram como Ocio Placer y en Facebook como Greco Ollarse. Bueno, ha llegado a su fin y muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente. Plus Ultra.